Ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Este es nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo, miembro de este programa, Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965, profesor de toda una vida, conocedor de la historia, escritor, ¿te ha escrito libros? Nunca te rinda y nacimos para ser gigantes. Son dos libros nuestros y ahora viene un manual para la democracia sin corrupción e impunidad. Precisamente, al finalizar el programa anterior que nosotros tuvimos, quedamos en el tema, los presidentes de la historia dominicana que más han luchado contra la corrupción y la impunidad, distinguido. Excelente, nosotros te agradecemos la invitación una vez más. Gracias. A tu programa. Estamos en disposición de compartir con la sociedad dominicana algunos criterios que tenemos en torno al asunto de la corrupción y quiénes han sido en sus diferentes momentos esos presidentes que han tenido tendencia o se han lanzado a luchar en contra de la corrupción. La corrupción es un tema de toda la vida de la sociedad a partir del nacimiento de la propiedad privada, a partir de la concentración del poder, porque la gente que ha tenido poder lo que ha hecho es darle protección a una sociedad en cierto sentido y aprovechar esa oportunidad para desde el poder enriquecerse. Ese es un caso que se ha visto aquí de manera histórica y que inclusive está registrado en la Biblia. Y es importante, como este es un país de mucha gente cristiana, es importante que entiendan que algo que se ha hablado siempre en la Biblia, que es el diluvio universal, fue causado justamente cuando Dios o Jehová vio que la tierra se había llenado de corrupción y violencia. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 11. Pero esa es la concepción de la iglesia. Ahora, la concepción de las investigaciones políticas nos sitúa a nosotros en el inicio de la corrupción cuando los gobernantes de los pueblos comparten su gobernanza con la dirección militar. Por ejemplo, a la llegada de Colón a las islas y territorios de América, los gobernadores pasaron a ser, al tiempo que jefes militares, como fue el caso de aquí, a ser los jefes también de gobierno, porque siempre estábamos amenazados por la piratería o por otros países que querían adueñarse de las tierras que ya había conquistado España. El militarismo tuvo entonces un gran poder, por ejemplo aquí, después de la devastación de Osoria en el 1605, 1606, cuando se dejó libre la parte oeste de la isla, ingleses y franceses se ubicaron en las islas Tortuga y San Cristóbal y fueron combatidos en la armada de Barlovento, lo desalojaron, regresaron, tuvieron mucha notoriedad. Vino un gobierno militar de Gabriel Chávez de Osoria que duró 10 años y se comenzaron a hacer en él las principales murallas de la ciudad y se cuenta históricamente que él se enriqueció a partir del mal uso de los recursos de la construcción de las murallas. Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí con Odebrecht, hoy, de que se han sobrevaluado las obras, eso viene desde lejos, porque la intención del hombre, desde la Biblia hasta la realidad biológica, social, es quererse adueñar siempre de lo ajeno, tener poder, un poder que si no es controlado por el pueblo que puede dar el poder,
entonces desde el poder se hace lo que le da la gana, y ahí está incluida la corrupción y con ello también la impunidad, porque siempre hay contubernio en los grupos de poder. Eso es desde que el hombre, usted nada más tiene que ver un niño cuando llega a una casa que hay muchos juegos y él no tiene, se quiere adueñar de todo, pelea por juegos ajenos. Hay una tendencia natural del ser humano a adueñarse de lo ajeno. Lo que hace que la gente deje esa mala costumbre es la educación, la ética, el conocimiento de la importancia de mantenerse siempre a distancia de lo que no le corresponde, y eso hay que educar. En política, hemos visto, por ejemplo, cómo ya a partir de 1844, quien asuma el poder en el primer gobierno que tuvimos constitucional fue un militar, Pedro Santana. Y Pedro Santana quiso gobernar como gobernaban entonces los gobernadores militares coloniales. Y no respetó, por ejemplo, la constitución que se iba a promulgar en San Cristóbal, sino que había que agregarle un artículo que le diera poder a él, y para ello habló del estado de guerra que podía mantenerse en este país, que recién había hecho ya uso de sus libertades como nación para conformar lo que es hoy la República Dominicana. La concepción del grupo conservador era militarista. La concepción de los trinitarios liberales era civilista, distinguida uno y otro de otros elementos, porque el militar impone y porque el civilista debe gobernar en nombre de una población. La población no estaba preparada para darse un gobierno civilista y se aprovechó aquellas condiciones y se desarrolla el militarismo en el poder de Santana. Santana es cuestionado en el 1847, el Consejo Conservador, porque habían hecho mal uso de los recursos en las luchas que se habían hecho contra los haitianos. En ese proceso, el ministro Ricardo Miura fue interpelado por el Congreso en el 1847, no pudo probar los gastos que se hicieron en esas luchas contra las tropas haitianas. Eso no le gustó a Santana y Santana terminó renunciando y dándole el poder a Miguel Jiménez, un general que abrió las puertas a los exiliados y que luego no pudo enfrentar a las tropas de Zuluc que habían invadido en el 1849. Le cede el gobierno a Santana y Santana a su vez propicia la llegada de Buenaventura Báez al poder en el 1849. La llegada de Buenaventura Báez al poder comienza una nueva etapa, porque inclusive terminaron mal él y Pedro Santana al extremo de que cuando Pedro Santana vuelve al poder en el 1853, Ignacio María Segovia, que era el cónsul español aquí, y Báez se alían para luchar contra Santana, que había mandado el exilio a Buenaventura Báez por una serie de situaciones que no se puede explicar en este corto programa. Lo cierto del caso es que Báez viene al país después de que Santana es derrocado, pero crea una situación que le da la oportunidad al primer presidente que va a luchar contra la corrupción, que fue lo que hizo Báez cuando emitió monedas sin respaldo para él recoger las monedas fuertes que se habían ganado a los productores de tabaco del Cibao en grandes cantidades, y él propició las condiciones para recoger con dinero falso o dinero sin respaldo esas monedas fuertes. Los cibaeños se levantaron contra esa corrupción de Báez y el presidente José Desiderio Valverde le corresponde entonces enfrentar por primera vez una lucha desde el poder en contra de la corrupción, pero fue una lucha armada. Terminó José Desiderio Valverde siendo sustituido por Pedro Santana, quien finalmente hace la anexión a España. Y se continúa la rebatiña interna a partir de haber vencido a los españoles en la guerra restauradora, y esa guerra restauradora trajo un sinnúmero de gobiernos, hasta que en el 1876
llega el gobierno de Luis Francisco Espaillat, un hombre eminentemente civilista, con una ética de Estado en la cabeza. Se da un proceso de actos de corrupción en el país tan fuerte que termina el Partido Azul, que había sido que representaba a los liberales del Cibao, termina en la dictadura de Lili, que comienza realmente el 6 de enero de 1887. Esa dictadura de Luis Heró termina cuando este es ajusticiado el 26 de julio de 1899. Pero en esos 13 años, Lili hundió la economía dominicana en los préstamos que le hizo a la compañía Westendorf, y luego terminó en los brazos de la Employment Company, donde los sectores norteamericanos entran a controlar la economía dominicana, fruto de las debilidades económicas que dejó Lili al país. Ahí entra, después de Lili, cuando es asesinado, Horacio Vázquez, pero quien le sustituye, que es Juan Isidro Jiménez, se puede considerar que fue un hombre que enfrentó el gobierno corrupto de Lili. Este es separado mediante un golpe por Horacio Vázquez. Horacio Vázquez se había levantado contra Juan Isidro Jiménez porque los rojos, que eran del sector más corrupto de la población, se estaban aliando con Juan Isidro Jiménez, que era del Grupo Azul, como lo hicieron con Lili en el 1887, cuando Lili incorporó a la plana mayor que quedaba de los sectores rojos de Buenaventura Báez. Tenemos el caso de Manuel María Cotró, a quien hizo Lili ministro de Relaciones Exteriores, Wenceslao Figuereo, a quien hizo Lili también un miembro de su gabinete Interior y Policía, y tenemos también a Miguel Andrés Pichardo, que es el secretario de Guerra y Marina. Así como hicieron los gobiernos de estos tiempos, que ligaron, por ejemplo, a Miguel Vargas Maldonado al PLD y lo hicieron canciller, pues eso pasó allá en el 1887. Y Lili rompió el poder político que pudieron haber desarrollado los liberales. Lili es imitado en parte por Juan Isidro Jiménez, pero Juan Isidro Jiménez tenía una concepción diferente del poder, había combatido la corrupción de Lili cuando en el barco Fanita hizo una incursión en contra de esa dictadura, que fue perseguido, no prosperó, pero le dio la oportunidad de ser el presidente después que él es asesinado en Moca el 26 de julio. Juan Isidro Jiménez vuelve al poder en el 1914, y al volver al poder hay un rasgo de defensa de la economía dominicana cuando él se niega a que se ponga un ministro de guerra americano para controlar la vida nacional. A partir de ese momento, la mayoría de los presidentes se acogieron al elemento corrupción o no defendieron abiertamente el país del flagelo de la corrupción, hasta que llega el profesor Juan Bosch después de haber ganado las elecciones de 1962. Juan Bosch es derrocado justamente porque quería impedir. Juan Bosch puso un antes y un después en la vida política dominicana, que fue cuando él, en la Constitución de 1963, prohibió el latifundio. El latifundio había sido un elemento prácticamente de corrupción y de debilitamiento de la economía nacional desde el gobierno de Ignacio María González. En 1874 comienza a repartir tierra a extranjeros, del cual se han beneficiado muchísimos sectores que terminaron siendo dueños de toda la extensión del terreno del este, y fueron favorecidos por Moncáceres con las leyes agrarias de 1911, y que en el 1919 ya tenían, de acuerdo a los estudios que se hicieron, que tenían el 25% de la tierra cultivable los mismos norteamericanos, ni qué hablar de los Vichy ni otros sectores. La oligarquía se preñó en ese tiempo,
quiso sustituir a Trujillo, Juan Bosch lo quiso impedir y entonces Juan Bosch lo derroca. Juan Bosch rompe con el criterio colonialista del Estado Dominicano. Cuando en la Constitución de 1963 él prohíbe el latifundio e inclusive prohíbe la compra de terrenos rurales a extranjeros y sí la venta en zona urbana, pero con aceptación del Congreso de la República Dominicana. Ahí se cortó de cuajo ese proceso que había desde que Colón llegó aquí con las encomiendas que inició Obando de repartirle toda la tierra a los españoles y eliminar a los indios. Juan Bosch rompe de cuajo con esa situación tradicional. Pero se da un fenómeno que Juan Bosch es sustituido por un golpe de Estado que intenta colocar o colocó la oligarquía neotrujillista en el poder y esta fue combatida por la revolución constitucionalista, que es el primer paso que dan militares algunos en la República Dominicana, América Latina y el mundo por reponer una constitución ya vigente y colocar al presidente que había elegido el pueblo para que se respetara la voluntad popular. La revolución constitucionalista inclusive rompe con el criterio de dominación militar del Estado Dominicano, porque hasta la revolución constitucionalista siempre quien dirigía o era un general en nombre de un grupo de militares o eran grupos de militares en nombre realmente de los sectores de poder económico. Juan Bosch intentó destruir eso, la revolución corta la intencionalidad que había, pero la invasión norteamericana impone de nuevo la presencia de la oligarquía en el poder y esa oligarquía terminó usufructuando los recursos que había dejado Trujillo y que fueron confiscados mediante la ley de los consejos de Estado de 1962, donde se confiscaron todos los bienes, pero ellos fue que lo usufructuaron y una prueba de ello es cómo desaparece Corde. Balaguer duró 12 años con la oligarquía en el poder, defendida por él y los militares, que también estaban vinculados a esa oligarquía. Porque el criterio de los generales, desde que llegó Colón a la fecha, era que tenían que tener tierra todos los que llegaban a ser los comandantes de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ese es un criterio que Juan Bosch intentó sustituir, pero que ni la revolución pudo parar. Los 12 años de Balaguer le dieron fuerza a los sectores militares y políticos neotrujillistas. Llegó el PRD y el PRD no pudo hacer las transformaciones que había que hacer con la persecución del crimen y la corrupción en el 1978, porque al PRD le quitaron 4 senadores en virtud de que el Senado era quien nombraba a los jueces. Entonces no se pudo castigar la corrupción y el crimen. Por eso vuelve Joaquín Balaguer al poder y hace desde el poder lo que no hizo el PRD, que fue que convirtió el gobierno de Salvador Blanco en un gobierno corrupto, lo persiguió y duró entonces hasta el 1996, cuando impide en el 90 que Juan Bosch gane y cuando impide en el 96 que Peña Gómez gane. En el 96 se retoma el poder por parte de la oligarquía dominicana, cediéndole el gobierno al PLD. El PLD fue al poder, dándose cuenta o no dándose cuenta, a impedir que la oligarquía reformista fuera perseguida si ganaba Peña Gómez. Ese PLD entonces, al caer en ese gancho histórico político, termina siendo acusado por la corrupción en el primer gobierno que ha tenido el país, que se ha encargado de perseguir la corrupción pese a que no tiene la mayoría congresual necesaria para dominar un proceso de transformaciones desde el Congreso en términos constitucional, porque lo que tiene Luis Abinader en el Congreso es 19 senadores que no constituyen de 32 la 2/3 parte que se necesitaría para la reforma constitucional. Tiene 88 diputados que no constituye
la 2/3 parte porque son 190. Sin embargo, se ha atrevido a enfrentar la corrupción dándole al Ministerio Público la independencia. Esa parte coloca a este presidente en el primer presidente de la historia dominicana que actúa desde el Estado en contra de la corrupción y abre un nuevo capítulo en la vida política dominicana. ¿Quién? Luis Abinader. Luis Abinader, que no pudo abrir el PLD porque el PLD vino a salvar al Partido Reformista de que este pudiera ser perseguido. La oligarquía creyó que el PLD, con la imagen de ético que tenía el profesor Juan Bosch, podía ser un gobierno que evitara la corrupción, que no la persiguiera. Sin embargo, no la persiguió y la propició. Es un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de plantearse un cambio sobre lo que es el manejo del poder. El poder es muy peligroso. Cuando el poder protege al pueblo y el pueblo no participa de las tomas de decisiones del poder, el poder termina corrompiéndose y actuando en contra del pueblo mediante medidas de coerción encubiertas. En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, ¿se combatió la corrupción? No se combatió la corrupción ni se cometieron tantos actos de corrupción. En el 96. En el 96-2000. Pero luego, en adelante... No, me brincó 2000-2004, que es el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Se combatió la corrupción en el gobierno de Hipólito? Tampoco se combatió. Se hizo intento, porque inclusive en el gobierno de Hipólito Mejía se persiguieron algunos funcionarios que en el gobierno de Leonel de 4 años habían cometido actos de corrupción. Hipólito metió preso un par de gente por actos de corrupción. Es lo que le digo, pero no pudo ser tan intenso como el caso de Luis Abinader, porque Luis Abinader le ha dado independencia. La independencia que plantea la Constitución se la ha cedido y se ha negado a ser un presidente que influya en el Ministerio Público, que es donde está el gran problema de la corrupción. El gobierno de Danilo Medina, ¿se persiguió la corrupción? No se propició la corrupción y eso se está demostrando hoy. Pero el candidato, en los tribunales. Distinguido, el candidato Danilo Medina, como candidato, antes de ser presidente, tenía un discurso muy bonito contra la corrupción. Mira, el discurso, porque es muy fácil llamar al diablo, pero cuando tú lo ves llegar, la situación cambia. Nosotros, por ejemplo, los militares constitucionalistas apoyamos a Danilo el 30 de noviembre del año 2011, y en el discurso que lo tenemos grabado, le decíamos al licenciado Danilo Medina que si en algún momento le querían descontrolar la intención del manejo ético del Estado, nosotros estábamos en disposición de colaborar con su gobierno para que eso no pasara. Sí. Parece ser que las mieles del poder endulzaron a los sectores que determinaban el poder, valga la redundancia, en el gobierno de Danilo Medina, y se dejó seducir, que es lo que ha provocado la persecución que hay hoy. Nosotros hablamos de esta manera porque la Revolución Constitucionalista se pronunció, fue un pronunciamiento también contra la corrupción que tenía la Fuerza Armada con la cantina, la corrupción que tenía la Policía Nacional cuando Belisario Peguero creó una compañía para que desde la policía pudieran importar, haciendo una acción contraria a la ley cuando los comerciantes pagaban impuestos y ellos no pagaban impuestos y traían inclusive las mercancías que iban a vender vía barcos militares y vía aviones. Esas son realidades que hay que verlas. La revolución tiene ese impacto en el seno de la Fuerza Armada de los militares honestos cuando eso se agudiza. La persecución que hizo, ¿fue una persecución o realmente tenía base Joaquín Balaguer contra Cuervo Gómez, Salvador José Blanco? Mira, pudo haber tenido base, pero menos base que la que tenía el PRD para poderlo perseguir. Y el PRD no lo pudo perseguir por los 4 senadores que le quitaron, ya que el Senado era que nombraba a los jueces en aquel momento. Entonces, aunque Antonio Guzmán podía perseguirlos desde el Ministerio Público, así no podían ser condenados porque los jueces eran reformistas y tenían instrucciones directas de la oligarquía reformista para defender la corrupción y la impunidad que se había dado en esos 12 años. Yéndonos más atrás, distinguido. Sí. Francisco del Rosario Sánchez, ¿fue presidente? Fue presidente desde el 9 de junio
de 1844 al 12 de julio de 1844. Sí. Y fue un presidente que se puede considerar, pudo haber aplicado la prevención a la corrupción que no hizo Pedro Santana, pero que fue entonces despedido del gobierno, sustituido por el grupo de Santana, el 12 de julio de 1844. Sánchez era abogado, Sánchez había propugnado por la separación, Sánchez había agrupado los sectores que estaban en favor de la independencia nacional y se entendía que podía tener la instrumentación ideológica de Estado necesaria para entender lo que es el funcionamiento de un gobierno liberal, que no lo podía entender el grupo conservador que estaba al lado de Pedro Santana. Y fueron de los daños que la urdimbre primaria, la parte primaria de la formación de la concepción de la República Dominicana se dio. Lo quise trasladar de nuevo a la historia, porque me parecía importante mencionar a Francisco de Rosario Sánchez, pero estábamos ya analizando los periodos de lucha de la corrupción del presidente Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina. Ahora estamos en el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué le parece la lucha contra la corrupción y la impunidad? La lucha contra la corrupción y la impunidad que está llevando a cabo el presidente Luis Abinader es una respuesta histórica determinante, pero le hace falta una pata a esa mesa. ¿Cuál? La pata de la lucha contra la ignorancia cívica, ética, de principios y valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Las próximas elecciones de la República Dominicana deben de garantizarle al país que cada ciudadano debe saber por qué vota, por quién vota, porque es que los controles que tiene que tener el Estado surgen de las elecciones. ¿Cuáles son los controles que debe tener el Estado? El artículo 246 de la Constitución de la República nos dice a nosotros que el control y fiscalización del patrimonio público está en poder del Congreso, de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Lo que no hace. Lo que no hace, porque los partidos políticos aquí son anticonstitucionalistas. Ninguno están practicando la democracia interna y la transparencia que plantea el artículo 216 de la Constitución, ni tampoco están educando al pueblo, como lo plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que es la ley de partidos. Nosotros, los militares constitucionalistas, el próximo 28, con motivo de celebrarse el 57 aniversario de la Revolución Constitucionalista y la invasión norteamericana, vamos a dar a la publicidad un manual para la democracia sin corrupción e impunidad, donde está basada fundamentalmente en que los partidos políticos cumplan con la Constitución y las leyes en cuanto a educar a la población. Es un crimen, es un abuso de los partidos políticos no educar a la población. El pacto que hizo Luis Abinader con Leonel Fernández antes de ser presidente condiciona de alguna manera la aplicación de la lucha contra la corrupción a la gente de Leonel. No. La lucha contra la corrupción tiene que ser contra todo el que haya sido corrupto y que esté en el marco de todo ese radio de acción de corrupción. Debe de ser perseguido, caiga quien caiga. Como dijo el presidente. No, tiene que ser así y tiene que ser una actitud resuelta. Pero si no educa a la población y crea un espacio de respaldo de la población a esa corrupción, esas pretensiones pueden caer en el vacío, porque hay muchas formas de variar el discurso de la corrupción, de contaminarlo. Ya hay gente que está planteando que la lucha contra la corrupción no tiene sentido, porque no pueden retornar los recursos, cuando eso no es real. Los recursos que se han robado desde el Estado, mucha gente, desde hace mucho tiempo, pueden ser rescatados, y ese es el gran reto que tenemos. Ahora mismo, la lucha del PRM debe de ser realmente darle fuerza a la lucha contra la corrupción, respaldando la lucha contra la ignorancia cívica y ética de la población dominicana. Es ahí que tiene que ir dirigida la lucha del gobierno
de Luis Abinader en este momento si realmente queremos dar un verdadero cambio al país. Así haría falta otro periodo más de Luis Abinader para que pueda consolidar su lucha contra la corrupción. Mira, podría ser una concepción programática del partido que trascienda la necesidad de que él tenga que ser obligatoriamente reelegido, pero entendemos nosotros que si él sigue haciendo el trabajo que ha hecho hasta ahora, de mantener la macroeconomía estable, de hacer crecer el turismo, de lograr triunfos como ha sido lo de la lucha contra el COVID, añadiendo a su lucha la lucha contra la ignorancia cívica, él puede ser un presidente que sin mucho esfuerzo pueda ser reelecto porque la Constitución de la República no se lo prohíbe. Distinguido, pero en estas circunstancias social, económica y política, la inflación, el presidente asumió en una pandemia, el COVID, sale de la pandemia y entramos ahora a una situación de crisis, de una posible guerra que trae una inflación de toda la carestía. La gente ve eso, que todo está subiendo, de precio, los combustibles, los alimentos. Eso podría afectar una posible reelección del presidente. No, porque lo que hay que educar al pueblo, insisto, si el pueblo sabe que hay una economía globalizada, si el pueblo sabe... Pero ese estado, lo voy a interrumpir, eso está siendo utilizado por la oposición, entiéndase, el principal líder ahora mismo de la oposición es Leonel Fernández, porque los candidatos del PLD tienen menos fuerza. Entonces, esa inflación, la carestía, los combustibles, está siendo utilizado como arma política para influir. Sí, pero el presidente Leonel Fernández sabe más que nosotros por qué la inflación. Sí. Y sabe que es un reflejo de la situación que se ha presentado en la economía mundial. Y él lo sabe. Usted fue candidato, sí. Usted fue candidato a diputado y ese era su discurso, la lucha contra la corrupción. No, el discurso nuestro ha sido así y te solicito que en el próximo programa demostremos la coherencia que hemos tenido en esa dirección. Y en esa misma dirección le hacemos un llamado al presidente Leonel Fernández. Él fue 3 veces presidente de la República y él sabe el manejo de la inflación como es y de las crisis. Ahora, él tiene que saber, y es una petición que le hacemos desde este programa, que tiene que comenzar a educar el partido que ha creado para que cada uno de sus miembros sepa realmente por qué se vota, para que no se hagan chanchullos en las juntas municipales, para que no haya robo de actas, sino que haya un partido que esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Por ahí que tiene que estar la oposición clara de un gobierno en este momento. Lo de la inflación tenemos que combatirla entre todos, porque es una situación que se está produciendo como el COVID, que no fue una situación que nosotros hemos creado. En el próximo programa distinguido que tengamos, si Dios lo permite, vamos a estar en abril. Como usted dice, cumpleaños la Revolución de Abril. Aparte de ese tema que ya usted dejó planteado, de demostrar la coherencia contra la corrupción que usted ha tenido de toda la vida, también vamos a hablar de la intervención norteamericana, de la lucha por restablecer la democracia en el país. Y del abuso que se ha cometido contra los militares constitucionalistas por haber sido el único grupo de militares en la historia de este país de América Latina que ha defendido la Constitución de la República en nombre del artículo 161 de la Constitución de 1963. Se ha castigado a un grupo de militares por haber defendido la soberanía nacional, la Constitución y el orden. Y hasta que eso no sea resarcido por el Estado, aquí los militares se van a comportar, en muchos casos, como se han venido comportando, porque no han entendido todavía el aporte de Abril a la democracia dominicana. Soldado valiente, que empezó la revolución a imponer